a mi canal, como sabéis soy Julius. Si quieres formar parte de este canal top, te invito a que te suscribas, os dejo el link en la parte de abajo. Estoy como Julius Top. Suscríbete, activa la campanilla, las notificaciones y así no te pierdes ninguno de mis vídeos, ¿vale? Dale like y comparte el vídeo. El día de hoy os voy a hablar sobre la prórroga automática del permiso de residencia y trabajo en España. Os tengo una muy buena noticia. Sí, así como lo oyes. Se ha adoptado medidas de prórrogas automáticas, ¿vale? Por 6 meses para las personas que tienen permiso de residencia, trabajo, estudios y están legal en España. Según el Boletín del Estado, publicado el 18 de mayo del presente año, adopta medidas para todas las personas que pues están en situación regular, ¿vale? Y que tienen el permiso de residencia, trabajo, estudios y que se les haya caducado 3 meses antes del estado de alarma, durante, ¿vale? Y no han podido renovarlo, dada que la situación de las oficinas de extranjerías pues, y las administraciones públicas se encuentran cerradas, ¿vale? No hay problema. Hasta que se finalice, una vez que se levante el estado de alarma, la prórroga será automática por 6 meses para vuestras tarjetas, ¿vale? Tales como permiso de residencia, trabajo y estudios. Así que, enhorabuena. Ahora, con ello, pues más adelante ya no hay necesidad de acudir a alguna oficina de extranjería llevando documentos para renovación o cosas por así. Entonces, con ello, pues ya la prórroga es automática y sin más, ¿vale? El objetivo también de dicha medida, pues hombre, es tratar de un poco que la oficina de migraciones y extranjería pues se ordene un poco con miles, yo diría, de los expedientes presentados anteriormente y durante el estado de alarma, ¿vale? Pues hombre, el sistema está muy colapsado y pues también con ello es tratar de tomar esas medidas, ¿vale? Por un lado de ordenarse un poco dicha institución y por otro lado también es pues para que los extranjeros no se perjudiquen, ¿vale? Ya que los extranjeros al tener sus tarjetas caducadas de permiso de residencia, trabajo, estudios, etcétera, pues se verían en una situación de irregularidad. Entonces, con tal medida, con tal norma, se trata de que esa situación pues no pase, ¿vale? Ahora, además, quedan prorrogadas las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión Europea, ¿vale? Con 6 meses, ¿vale? Una prórroga automática de 6 meses desde cuando finalice el estado de alarma. Asimismo, la tarjeta de estancia de larga duración. ¿Y qué pasa con la estancia de turista? Pues, fijaos, las personas que han estado, que se hallan en España en situación de estancia por turista y que pues se han visto afectados por la situación del estado de alarma, pues tendrán una prórroga automática de 3 meses más, pero con la limitación de que solamente pueden transitar en territorio nacional. ¿Me explico? Que solamente pues dicho permiso de turista, ¿vale? O de residencia de turista, pues solamente es en España, más no en ninguno de los países que forman pues la Unión Europea. Además, los visados de larga duración, tales como emprendedores, empresarios y familiares de comunitarios, ¿vale? Será prorrogada automática para un plazo de 3 meses desde que finalice el estado de alarma a los extranjeros que se encuentren en España y que no han podido regresar a su país de origen, ¿vale? Y el segundo supuesto es a los extranjeros que sí han regresado a su país de origen. ¿Y qué pasa con ellos? Pues, hombre, al regresar al territorio español puede presentar en el aeropuerto su pasaporte y la tarjeta, el TIE, el NIE, con el cual tienen un permiso, ¿no? De estudios, de trabajo, etcétera. Entonces, caducado. Claro, vaya que la redundancia está caducado. Entonces, pues sin lío alguno le van a aceptar. Vale. Ahora, ¿qué pasa con las ausencias de territorio español? Pues a efectos de considerar la continuidad de residencia, ¿vale?
y también no se computarán, nos indican los plazos establecidos, ya que dada la imposibilidad, ¿vale?, de regresar al territorio español debido a la COVID-19. Por otro lado, ¿qué pasa con el régimen de recursos? Pues, hombre, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente de su publicación en la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. ¿Vale? ¿Y qué pasa con los solicitantes de asilo? Pues según el oficio publicado el 20 de mayo del 2020, pues normalmente la tarjeta blanca o la hoja de resguardo, ¿vale?, como vosotros lo conocéis mayormente, tenía validez de 6 meses, ¿vale? A partir de los 6 meses, pues renovabas dicha hoja de resguardo en la oficina de extranjería o en la comisaría de policías autorizados, y pues eso, ¿no? Entonces te renovaban. Pero ahora queda prorrogada la tarjeta de resguardo con una vigencia de 9 meses, cuidado. Pero claro, bien incorporado el permiso de trabajo. Me explico. A partir del 6.º mes, sí, a partir del 6.º mes, pues ya empezarías o tendrías el permiso para trabajar. Entonces, pues es ahí que ya se trata de evitar con ello, con dicho trámite administrativo, pues evitar o eliminar, por así decirlo, ¿no?, la incertidumbre jurídica. Vale, pues con ello, al tener ya el permiso de trabajo más adelante, al extranjero, pues hombre, le quedaría solo tramitar el permiso el número de seguridad social, para que más adelante pues empiece a cotizar. Vale. Ahora, en la hoja de resguardo o en la hoja blanca, pues va a decir expresamente en la parte de abajo que a partir del 6.º mes, pues autoriza a trabajar. Vale, es importante eso, así que tienen que revisarlo. Con él va a haber una cláusula nueva donde especifique textualmente ese permiso que autoriza a trabajar a partir del 6.º mes. Vale, último, a los extranjeros que están en España en situación regular, ¿vale?, y que se les haya caducado su permiso de trabajo, residencia, estudios, etcétera, durante o 3 meses antes del estado de alarma, ¿vale? Una vez que finalice el estado de alarma, pues su prórroga será automática en vuestras tarjetas por 6 meses más, ¿vale? Así que, pues por un lado, enhorabuena, y es una medida me parece muy pertinente. Por un lado, pues nos ayuda a todos los extranjeros para que no estemos en una situación de irregularidad, y por otro lado también pues con la incertidumbre de que tenemos que presentar dicha documentación, dicha tarjeta para renovar y todo ese jaleo, ¿vale? Por eso también es una medida que la verdad que me parece muy bien que lo hayan analizado en en migraciones y en extranjería. Vale, por último, nada, deciros de que estoy en YouTube como Julius Talk, ¿vale? Activa las notificaciones, toca la campanilla, dale like y comparte el vídeo. Adiós.